En la fiesta de fin de año de mi esposa, su colega se jactó de su amante casada, sin saber que yo era su esposo. 3 semanas después, mi hijo colapsó. La prueba de hospital que le salvó la vida reveló una verdad que destruyó todo lo que creía saber. Luego encontré su mini bodega secreta llena de bolsas de diseñador con un valor de $360,000 pesos que nunca había usado en casa. Mi nombre es Raúl Cruz. Tengo 42 años y, durante los últimos 16, he trabajado como ingeniero de telecomunicaciones para Telcel. El trabajo paga bien, casi un par de millones de pesos al año con horas extras, pero te exige todo. Las semanas de 80 horas no son raras. Lo justificaba todo diciéndome que estaba construyendo algo para mi familia. Mi esposa, Ana María, a quien todos llaman Anita, parecía entenderlo. Trabajaba como contralora financiera en una mediana empresa de tecnología en el centro. Teníamos 2 hijos, Liliana, de 5 años, con el cabello rubio de su madre, y Javier, de 3, que tenía mi barbilla terca. Esa noche de diciembre comenzó con bastante normalidad. Anita pasó 2 horas arreglándose, lo cual debió haber sido mi primera pista. Llevaba un vestido negro que nunca había visto, algo elegante que abrazaba su figura de maneras que me hicieron recordar por qué me enamoré de ella en primer lugar. Su maquillaje era impecable. Su cabello estaba peinado en ondas suaves. «Te ves increíble», le dije mientras caminábamos hacia el auto. Apenas me miró. «Gracias. Solo no me avergüences esta noche, ¿ok? Estas personas son importantes para mi carrera». El evento fue en el salón de un hotel de lujo en el centro de Monterrey. Todo eran candelabros de cristal y meseros llevando bandejas con bocadillos de nombres que no podía pronunciar. Anita se tensó de inmediato cuando entramos, y sus ojos escanearon la multitud con una intensidad que hizo que se me encogiera el estómago. Me presentó quizás a 3 personas antes de desaparecer en un grupo de colegas, dejándome varado cerca de la barra. Bebía mi cerveza lentamente, viéndola desenvolverse en el lugar. Estaba animada de una forma que no había visto en meses, riéndose de bromas, tocando brazos, completamente en su elemento. Me sentí como un mueble que había arrastrado con ella solo por las apariencias. Entonces, este tipo se me acercó. Era alto, de complexión atlética, y llevaba un traje caro que gritaba ejecutivo de ventas. Tenía esa confianza fácil de alguien a quien nunca le han dicho que no. «Oye, amigo, te ves tan emocionado de estar aquí como yo», dijo con una sonrisa, extendiendo la mano. «Carlos Villanueva, Departamento de Marketing». Se la estreché. «Raúl. Estoy aquí con mi esposa. Trabaja en finanzas». «Ah, el club de los acompañantes», rió Carlos. Ya llevaba varios tragos encima, a juzgar por la forma en que se balanceaba ligeramente. «Lo entiendo. Estas cosas son brutales. Aunque la barra libre ayuda, ¿verdad? Hablamos un poco de deportes, del clima, cosas típicas de hombres». Parecía bastante amigable. Solo otro burócrata corporativo como todos los demás. Entonces se inclinó y bajó la voz. «¿Te puedo contar algo? De hombre a hombre». Sus ojos tenían un brillo particular, como si estuviera a punto de compartir el secreto más grande del mundo. Me encogí de hombros. «Claro. Tengo una aventurilla», dijo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara, con alguien del trabajo. «Mantiene la vida interesante, ya sabes». Cada instinto me decía que me alejara, pero algo me mantuvo clavado al piso. «Ah, sí. Sí. De hecho, está casada», continuó Carlos, ya arrastrando un poco las palabras. «Lo hace emocionante. Las escondidas, el riesgo. Su marido siempre está trabajando, completamente ausente. El pobre infeliz no tiene ni idea de lo que hace su esposa cuando él no está». Se me oprimió el pecho. «Suena complicado». «No, ella lo hace fácil. Es una mujer inteligente. Sabe cómo mantener las cosas separadas. Actúa de forma muy profesional aquí en el trabajo, pero después de horas». Silbó por lo bajo. «Es un cohete. Tenemos todo un sistema armado. Le dice a su marido que va a trabajar hasta tarde y nos vemos en mi departamento al otro lado de la ciudad. Llevamos así casi un año.
La habitación se sintió más pequeña, más calurosa. Forcé mi voz para sonar casual. ¿Su marido de verdad no sospecha nada? Carlos se rió lo suficientemente fuerte como para que algunas cabezas se giraran. El tipo no tiene ni idea. Lo tiene comiendo de su mano, juega a ser la buena esposa en casa y luego viene a mí por lo que realmente le falta. Es perfecto. ¿Qué le falta?, pregunté con la mandíbula apretada. Emoción. Pasión. Alguien que realmente le preste atención. Tomó otro trago. Dice que su marido está casado con el trabajo, trabaja todo el tiempo y casi ni nota que ella existe. No se le puede culpar por buscar en otra parte. Quería golpearlo. En su lugar, respiré hondo y pregunté, ¿qué hace ella aquí en la empresa? Contralora financiera, dijo Carlos. De repente, sus ojos se iluminaron como si acabara de recordar algo graciosísimo. De hecho, qué chistoso, ella está aquí esta noche. ¿Quieres que te la señale? Nunca adivinarías que es ella. Se ve tan inocente. Mi corazón se detuvo. Todo a mi alrededor se volvió borroso, excepto el rostro de Carlos, que seguía sonriendo como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. En ese momento, al otro lado del salón, Anita me miró y nuestras miradas se cruzaron. Me sonrió. Esa misma sonrisa que me daba cada mañana antes de irme a trabajar. Carlos siguió mi mirada. Oh, hermano, ahí está. Ana María Cruz. ¿Ves a lo que me refiero? Parece que no rompe un plato, pero créeme, esa. Es mi esposa, dije en voz baja. El color desapareció de su rostro. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. ¿Qué? Ana María Cruz. Es mi esposa. Yo soy su esposo. Dejé mi cerveza en la barra con cuidado, temiendo romper el vaso. El infeliz que no tiene ni idea y que trabaja todo el tiempo. Carlos retrocedió tropezando, casi tirando a un mesero. Escucha, hermano. No tenía ni idea. Te lo juro, nunca me dijo el nombre de su marido. No lo sabía. Pero yo ya me estaba alejando, con las manos temblando y mi mente repitiendo cada palabra que él había dicho. Al otro lado de la habitación, Anita seguía sonriendo, interpretando su papel a la perfección. No tenía ni idea de que su colega le acababa de contar todo a su marido, sin saber con quién estaba hablando. La fiesta continuó a mi alrededor, con música, risas y el tintineo de las copas, pero todo lo que podía escuchar era la voz de Carlos resonando en mi cabeza. Llevamos así casi un año. No confronté a Anita en la fiesta. Una parte de mí quería cruzar ese salón y exponerlo todo ahí mismo frente a sus colegas y su jefe. Pero hace mucho tiempo aprendí que la emoción sin estrategia solo te hace lucir débil. Así que me quedé callado, observándola desde lejos, mientras Carlos desaparecía entre la multitud como el cobarde que era. Anita me encontró 20 minutos después, deslizando su brazo por el mío con una naturalidad practicada. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó con voz ligera y alegre. Miré su cabello cuidadosamente peinado, su maquillaje perfecto, ese vestido que había tardado 2 horas en ponerse. Todo para él. Ha sido muy revelador, dije. No notó el tono cortante de mi voz. Qué bueno. Escucha, necesito quedarme un rato más, hacer algo de networking. No te importa, ¿verdad? Cada palabra que salía de su boca se sentía como una mentira más apilándose sobre la base de engaños que había construido. Quería preguntarle cómo lo hacía, cómo podía mirarme a los ojos y sonreír mientras se acostaba con otro hombre. En su lugar, solo asentí. Claro, tómate tu tiempo. El viaje de regreso a casa 2 horas después fue en silencio. Anita revisaba su teléfono, probablemente enviándole mensajes a él, mientras yo apretaba el volante y me concentraba en no estrellarnos contra un poste. Mi mente repasó todo el último año, reexaminando cada noche trabajando hasta tarde, cada viaje de negocios, cada vez que ella parecía distante o distraída. Estás muy callado, dijo Anita finalmente mientras nos estacionábamos en nuestra entrada. Solo estoy cansado. Adentro, Isabella Torres, nuestra niñera, esperaba en la sala. Llevaba 2 años con nosotros, una mujer tranquila de unos 50 años que había venido de El Salvador y enviaba casi todo su sueldo a su familia en San Salvador.
Los niños la adoraban y, honestamente, administraba nuestra casa mejor que Anita y yo juntos. ¿Cómo se portaron?, preguntó Anita, ya dirigiéndose hacia las escaleras. Bien, los dos están dormidos, respondió Isabella en voz baja. Pero me estaba mirando con una expresión que no supe leer. ¿Preocupación, tal vez, o culpa? Después de que Anita desapareció en nuestra habitación, Isabella se acercó a mí dudando. Señor Cruz, necesito hablar con usted, dijo, con su acento marcado por el nerviosismo. Sobre la señora Cruz. Mi estómago se revolvió. ¿Qué pasa con ella? Las manos de Isabella se retorcían. Debí decírselo antes, pero ella me amenazó con que me haría deportar si decía algo. Lo siento mucho, pero ya no puedo callar. La habitación me dio vueltas. ¿De qué está hablando? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese hombre, Carlos. Ha estado viniendo a la casa. Cuando usted está en el trabajo, los he visto juntos muchas veces. Y justo así, el cuchillo que Carlos me había clavado por la espalda en la fiesta se hundió más. Me senté pesadamente en el sofá, mis piernas de pronto incapaces de sostenerme. Isabella se quedó de pie, frotándose las manos, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuénteme todo, le dije suavemente. Tomó un respiro tembloroso. Empezó hace como 10 meses. La señora Cruz me dijo un día que un colega pasaría a dejar unos documentos del trabajo. Pero cuando él llegó, no revisaron ningún papel. Subieron a su recámara. Mis manos se cerraron en puños. ¿Cuántas veces? Muchas veces, señor Cruz. Una vez a la semana, a veces más. Siempre los martes y jueves, cuando usted hace turnos nocturnos en las antenas. A Isabella se le quebró la voz. Quise decirle muchas veces, pero un día ella me vio alterada. Me hizo a un lado y me dijo que, si le contaba algo, llamaría a migración y reportaría que mis papeles eran falsos. Dijo que me deportarían y que nunca volvería a ver a mi familia. Pero sus papeles no son falsos, ¿verdad? No, son reales. Pero tenía mucho miedo. Tengo 3 hijos en mi país que dependen del dinero que les mando. No podía arriesgarme. Me miró con ojos desesperados. Lo siento mucho, señor Cruz. Debí ser más valiente. Me puse de pie y le puse una mano en el hombro. Isabella, hizo lo que tenía que hacer para proteger a su familia. No la culpo, pero necesito que me diga todo lo que recuerde. Fechas, horas, cualquier cosa que hayan dicho. Durante la siguiente hora, Isabella me dio detalles que me revolvieron el estómago. Carlos había estado en mi casa, en mi cama, con mi esposa, mientras mis hijos jugaban en la planta baja. Mientras yo trabajaba 80 horas a la semana para pagar esta casa, esta vida, Anita traía a su amante a nuestro hogar. Hay algo más, dijo Isabella vacilando. Noté que la señora Cruz compraba cosas muy caras, bolsas de diseñador, joyas, ropa bonita, pero nunca las usaba aquí. Las metía a su auto y nunca las volvía a ver. ¿Dónde las guardaba? No lo sé, pero una vez la escuché hablar por teléfono sobre una mini bodega. Se estaba riendo de cómo usted nunca la encontraría. A la mañana siguiente, me reporté enfermo en el trabajo por primera vez en 3 años. Anita ya se había ido a la oficina, dándome un beso en la mejilla como si todo fuera normal. Esperé hasta que su auto desapareció por la calle. Luego empecé a buscar. Me tomó 2 horas, pero encontré lo que buscaba en el cajón bajo llave de su escritorio. Nunca había sido de los que husmean, pero tiempos desesperados requerían las pinzas cortacadenas del garaje. Adentro había estados de cuenta de un banco del que yo no sabía nada, facturas de tarjetas de crédito a su nombre únicamente, y una llave con una etiqueta de mini bodegas seguras. Los estados de cuenta mostraban cargos que me hirvieron la sangre, cientos de miles de pesos en el Palacio de Hierro, Tiffany, Chanel, habitaciones de hotel en el centro, cenas costosas. Y entonces lo vi. Un retiro por $765,000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta hace 6 meses. El dinero que mi madre me había dejado cuando falleció el año pasado. Dinero que habíamos acordado ahorrar para la universidad de Lily y Javi. Me senté allí, mirando la evidencia de su traición, y algo dentro de mí cambió. El dolor seguía ahí,
pero ahora lo acompañaba algo más frío, más calculador. Había robado del futuro de nuestros hijos para financiar su aventura. Había amenazado a Isabella para mantenerla callada. Había convertido nuestra casa en su parque de diversiones. Tomé fotos de todo con mi teléfono y luego guardé cuidadosamente todo exactamente como lo había encontrado. Anita no podía saber que estaba armando un caso. Aún no. Las instalaciones de mini bodegas seguras estaban en una zona fea de la ciudad que nunca había tenido motivo para visitar. Encontré la unidad 247 en la esquina trasera. Usé la copia de la llave que había sacado esa mañana y entré. El espacio medía tal vez 3 por 3 metros y estaba repleto de bolsas de compras y cajas. Encendí la luz y sentí que se me tensaba la mandíbula. Aquí era donde había escondido todo. Empecé a revisar sistemáticamente, documentando todo con la cámara de mi teléfono, 15 bolsos de diseñador, algunos todavía con la etiqueta puesta, un bolso Birkin de Hermès que probablemente costaba más que mi camioneta, Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Estuches de joyería de Tiffany y Cartier que contenían collares, pulseras y aretes que nunca le había visto usar. Zapatos. Docenas de pares de tacones Christian Louboutin con sus inconfundibles suelas rojas. Cada artículo se sentía como una bofetada en la cara. Mientras yo comía sándwiches empaquetados en lo alto de las antenas para ahorrar dinero, ella gastaba fortunas en artículos de lujo para impresionar a su amante. En el fondo, encontré algo que hizo palidecer todo lo demás, una caja de zapatos llena de recibos y una libreta de contabilidad escrita a mano con la prolija letra de Anita. Había estado registrando sus gastos, probablemente para asegurarse de no pasarse de algún presupuesto que ella misma se había fijado. El total, escrito con tinta roja al final de la última página, me hizo sentarme de golpe sobre una caja, $484,780. Casi $1,500,000. No era solo la herencia de mi madre. Había estado desviando fondos de nuestras cuentas durante casi un año. Comprobé las fechas con el calendario de mi teléfono. Cada vez que había trabajado doble turno. Cada día festivo que me había perdido con los niños. Cada vez que les decía que no podíamos comprarles algo que querían, ella había estado aquí comprando artículos de lujo para ponérselos para Carlos. Fotografié todo, cada recibo, cada página de su libreta, cada etiqueta de diseñador. Luego cargué algunos de los artículos más caros en mi camioneta. No para robarlos, sino para mantenerlos a salvo. Evidencia para el divorcio que ahora estaba seguro de que ocurriría. Mientras cerraba la bodega y me alejaba, mi teléfono sonó. El nombre de Anita parpadeó en la pantalla. Hola, amor, dijo cuando contesté, con una voz asquerosamente dulce. ¿Puedes comprar algo para cenar de camino a casa? Se me hizo tarde en el trabajo. Claro, dije, con voz monótona. No hay problema. ¿Estás bien? Suenas raro. Solo cansado. Fue un día largo. Bueno, trata de animarte antes de llegar a casa. Los niños querrán ver a su papá sonreír. Colgué y apreté el volante con fuerza. No tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba, pero aún no estaba listo para desatarla. Necesitaba más. Necesitaba que todo fuera infalible para que no pudiera escabullirse ni voltearme la situación en mi contra. Cuando llegué a casa esa noche con pizza, Anita me recibió con un beso. Lili y Javi corrieron a abrazarme las piernas. Isabella me dirigió una mirada cómplice desde la cocina. Sonreí e interpreté mi papel, pero por dentro ya iba 3 pasos por delante, planeando exactamente cómo iba a desmantelar la vida que ella había construido sobre mentiras. 2 semanas después de descubrir la bodega, tomé una decisión que me había estado carcomiendo desde la noche de la fiesta. Necesitaba saber si Javi era mío. El pensamiento se había infiltrado lentamente, envenenándolo todo. Javi tenía 3 años. La aventura de Anita con Carlos llevaba casi un año, pero quién sabía cuánto tiempo antes de eso. Había estado distante desde mucho antes de lo que podía recordar. Y Javi. Mi dulce y terco Javi, con su cabello oscuro y ojos castaños que no se parecían en nada al rubio y azul de Lili. ¿Y si no era mío? Pedí un kit de prueba de paternidad por internet, pagué un cargo extra por envío urgente y empaque discreto. Cuando llegó,
Esperé a que Anita llevara a Lily a su clase de baile un sábado por la mañana. Isabella tenía el fin de semana libre. Solo estábamos Javi y yo en la casa. Ven aquí, campeón, lo llamé desde la cocina. Javi caminó tambaleándose, agarrando su camión de juguete. Vamos a jugar en un minuto, papá. Primero abre la boca y di, ah. Le froté el interior de la mejilla con el hisopo de forma rápida y eficiente antes de que pudiera quejarse. Buen trabajo. Ten, cómete una galleta. Me pasé el hisopo por mi propia mejilla, sellé todo en el sobreprepagado y lo llevé de inmediato a la oficina de correos. El laboratorio prometió resultados en 5 a 7 días hábiles. Fueron los días más largos de mi vida. Actuaba por inercia, trabajo, casa, cena, rutinas para dormir. Pero cada vez que miraba a Javi, sentía una horrible mezcla de amor y duda. ¿Y si no era mío? ¿Y si había pasado 3 años amando a un niño que era de Carlos? Y peor aún, ¿y si descubría que no era mío y me daba cuenta de que no importaba porque lo amaba de todos modos? Mientras tanto, había estado recopilando más pruebas discretamente. Contraté a un investigador privado, un tipo llamado Tomás, recomendado por un abogado que consulté. Tomás había estado siguiendo a Anita y a Carlos durante una semana, documentando sus encuentros en hoteles, restaurantes y el departamento que Carlos tenía en el otro lado de la ciudad. Tu esposa no se esfuerza mucho por esconderse, me dijo Tomás durante una de nuestras reuniones en una cafetería muy lejos de mi colonia. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Se ven todos los martes y jueves como relojito. A veces los viernes, también. Las fotos me revolvieron el estómago. Anita y Carlos tomados de la mano mientras entraban al Hotel Safi, besándose en su auto en un estacionamiento, entrando juntos al edificio de departamentos de él a las 2 de la tarde. Hay algo más que deberías saber, dijo Tomás con cautela. Estuve investigando un poco sobre la situación laboral de tu esposa. Se rumora que hay una investigación interna en su empresa. Irregularidades financieras. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué tipo de irregularidades? Del tipo que involucra dinero desaparecido de las cuentas corporativas. Tengo un contacto en su departamento de TI que dice que los auditores han estado revisando todos sus archivos durante el último mes. Me recargué en la silla, procesando la información. ¿Le está robando a su empresa? Eso parece. No te lo puedo asegurar, pero donde hay humo. Tomás se encogió de hombros. Pensé que debería saberlo. Podría ser útil en el divorcio. Divorcio. La palabra todavía se sentía irreal, aunque llevaba días planeándolo todo. Esa noche, Anita estaba de inusualmente buen humor. Había preparado la cena de verdad, no comida a domicilio, e intentaba hacerme plática sobre su día. No le di entrada, solo respondía con monosílabos mientras movía la comida en mi plato. Has estado muy distante últimamente, dijo, cruzando la mesa para tocar mi mano. ¿Pasa algo malo en el trabajo? La miré. De verdad la miré. Era buena en esto. El papel de esposa preocupada. Su rostro no mostraba más que genuina angustia. Si no supiera la verdad, pensaría que de verdad le importaba. El trabajo está bien, le respondí, apartando la mano. Solo estoy cansado. Últimamente siempre estás cansado. Suspiró. Tal vez deberíamos planear unas vacaciones. Solo nosotros dos. Mi mamá podría cuidar a los niños un fin de semana largo. La audacia de su propuesta casi me hizo reír. Quería irse de vacaciones mientras se acostaba con Carlos, mientras le robaba a su empresa, mientras potencialmente criaba al hijo de otro hombre bajo mi techo. Tal vez, dije, sin comprometerme. 5 días después, llegó el correo electrónico. Estaba en el trabajo, subido en una antena celular haciendo mantenimiento de rutina, cuando mi teléfono vibró. El asunto decía, resultados de la prueba de ADN, confidencial. Bajé tan rápido que casi me resbalo de la escalera, me senté en mi camioneta con las manos temblando y abrí el archivo adjunto. Las palabras se mezclaban al principio, pero luego una frase saltó con claridad cristalina, probabilidad de paternidad, 0%. El presunto padre queda excluido como padre biológico del niño. Javi no era mío. Me quedé sentado en la camioneta,
estacionado junto a una torre en medio de la nada, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No Javi. No mi niño pequeño que me llamaba papá y corría hacia mí todas las noches para que le leyera cuentos. No el niño con el que había caminado por la casa a las 3 de la mañana cuando tenía cólicos. No mi hijo. Excepto que sí era mi hijo. El ADN no borraba 3 años de amor. Pero Anita me dejó creer en una mentira. Me había visto encariñarme con un hijo que no era mío y no dijo nada. Me había robado el derecho a elegir. Llamé a Tomás de inmediato. Necesito que averigües todo sobre Carlos Villanueva, le dije, con la voz temblando por la rabia apenas contenida. ¿Dónde vive? ¿Dónde tiene su dinero? Si tiene alguna idea de que tiene un hijo. Todo. ¿Qué pasó? Preguntó Tomás. Solo hazlo y aumenta la vigilancia. Quiero saber cada paso que den. Esa noche, miré a Javi de otra manera. No porque lo amara menos. Jamás podría amarlo menos. Sino porque cada vez que veía su rostro, recordaba la traición de Anita desde una perspectiva completamente nueva. La investigación sobre el desfalco de Anita estalló 3 semanas después de que recibiera los resultados de ADN. Estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono de un número desconocido. Señor Cruz, soy la detective Sofía Morales de la División de Delitos Financieros de la Policía de Monterrey. Necesito hablar con usted sobre su esposa, Ana María Cruz. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasa con ella? Estamos investigando un fraude financiero en su empresa. Entiendo que comparte cuentas bancarias con la señora Cruz. Me gustaría reunirme con usted para discutir algunas transacciones que hemos marcado. Nos reunimos al día siguiente en un aburrido edificio gubernamental en el centro. La detective Morales era una mujer de mirada aguda, de unos 40 años, que expuso todo con meticuloso detalle. Anita había estado creando cuentas de proveedores falsos y aprobando pagos a estas durante más de 8 meses. El dinero se canalizaba hacia una cuenta personal que había abierto bajo un nombre ligeramente diferente, Ana M. Cruz en lugar de Ana María Cruz. El total era de $544,000. Creemos que usó los fondos para gastos personales, dijo Morales, mostrándome los estados de cuenta. Artículos de lujo, hoteles, cenas. ¿Usted estaba al tanto de algo de esto? No, dije con honestidad, pero tengo información que podría ser relevante para su caso. Le conté sobre la mini bodega, los bolsos de diseñador y las joyas, la libreta donde llevaba la cuenta de sus gastos. Le entregué copias de todo lo que había fotografiado. Morales tomó notas rápidamente. Esto es muy útil, señor Cruz. Tengo que preguntarle, ¿planea divorciarse de su esposa? Sí. Entonces debería saber que, si se presentan cargos, podría afectar cualquier negociación del acuerdo. Podría enfrentar tiempo en la cárcel. Asentí lentamente, procesando la información. Anita no solo me iba a perder a mí. Iba a perderlo todo. Esa misma semana, mi jefe me llamó a su oficina. Marco Pineda había sido mi supervisor durante 8 años. Un tipo justo que siempre me había apoyado. Raúl, siéntate, me dijo, con expresión grave. Tenemos que hablar. Se me oprimió el pecho. ¿Qué pasa? He estado recibiendo llamadas del departamento legal de la empresa de tu esposa. Están haciendo preguntas sobre ti, tratando de averiguar si estuviste involucrado en las actividades de Ana María. Levantó una mano antes de que yo pudiera hablar. Les dije que eres una de las personas más honestas que conozco, pero la imagen no es buena. El corporativo está nervioso por la asociación. ¿Me vas a despedir?, pregunté sin rodeos. Marco suspiró. Aún no. Pero me están presionando. Si esto se convierte en un caso penal y tu nombre se ve arrastrado, es posible que no tenga opción. Lo siento, Raúl. Sé que esto no es culpa tuya. Salí de su oficina sintiendo que el mundo se me derrumbaba encima. Estaba a punto de perder a mi esposa, mi trabajo y posiblemente mi casa. Y tenía 2 hijos que dependían de mí. Uno que ni siquiera era biológicamente mío, pero al que amaba como si lo fuera. Cuando llegué a casa esa noche, Anita estaba paseando por la cocina con el teléfono pegado a la oreja.
Colgó abruptamente cuando me vio. Tenemos que hablar, dijo, pálida. ¿Sobre qué? La empresa me despidió hoy. Dicen que robé dinero, pero no lo hice. Raúl, te lo juro que no lo hice. Alguien me tendió una trampa. La miré. A esta mujer con la que me había casado, y solo vi a una desconocida. ¿De verdad? ¿Esa es la historia que vas a contar? Abrió mucho los ojos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que lo sé todo, Ana María. La aventura con Carlos. La bodega secreta, el desfalco, las cuentas falsas, todo. El color abandonó su rostro por completo. ¿En serio creíste que no me enteraría? Di un paso hacia ella. Fuiste descuidada. Y ahora todo se te viene abajo. Raúl, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Mi voz era fría, controlada. Quiero que te vayas de esta casa mañana mismo. No me puedes echar. Esta es mi casa también. Mírame. Saqué mi teléfono y le mostré una foto de la bodega. Tengo pruebas de todo. El dinero que le robaste a la empresa, el dinero que tomaste de la herencia de mi madre, tu aventura, todo. Anita se desplomó en una silla, con las manos temblando. ¿Qué vas a hacer? Me voy a divorciar de ti y voy a pedir la custodia total de Lili y de Javi. Su voz apenas fue un susurro. No me los puedes quitar. La miré a los ojos. Ambos sabemos que Javi no es mío, ¿verdad? La forma en que su rostro se desmoronó me lo dijo todo. Anita se negó a irse de la casa. Durante 3 días después de nuestra confrontación, vivimos como extraños hostiles bajo el mismo techo. Se había mudado al cuarto de huéspedes y pasaba la mayor parte del tiempo al teléfono con abogados, con sus padres, o llorando en el baño. Sus padres me llamaron al cuarto día. Ricardo y Susana Blanco, la pareja perfecta de Mérida que siempre me había tratado como si yo no fuera lo suficientemente bueno para su hija. Raúl, ¿qué es esta tontería del divorcio?, exigió Ricardo. Ana María dice que estás siendo irracional. ¿Les contó sobre Carlos? ¿Sobre la aventura que lleva teniendo durante un año? Silencio. Luego, la voz de Susana, aguda y a la defensiva. Nuestra hija dice que has sido un marido negligente. Siempre trabajando, nunca en casa. ¿Puedes culparla por buscar compañía en otro lado? Solté una carcajada de verdad. ¿Compañía? Así es como le llamamos al adulterio ahora. No nos hables en ese tono, espetó Ricardo. Ana María cometió un error. Pero el matrimonio se trata de perdonar. Hiciste unos votos, Raúl. En la riqueza y en la pobreza. Robó $765,000 del fondo para la universidad de nuestros hijos. La están investigando por desfalco en su empresa. Me dejó criar al hijo de otro hombre mientras me mentía en la cara. Pero claro, hablemos de mi tono. Eso es una mentira cruel, chilló la voz de Susana. Ana María jamás. Crean lo que quieran, pero me voy a divorciar de ella y me quedaré con la custodia total de Lili. Javi se puede ir con su verdadero padre por lo que a mí respecta. Colgué antes de que pudieran responder, pero su llamada dejó algo muy claro. Anita había estado hilando su propia historia, pintándose como la víctima. No podía permitirlo. Mi abogado, David Chávez, era un perro de presa que se especializaba en divorcios de alto conflicto. Está pidiendo el 70% de todos los bienes, la custodia total de ambos niños y $136,000 al mes de pensión alimenticia, me dijo David durante nuestra reunión. Su abogada alega que fuiste emocionalmente abusivo y controlador en el aspecto financiero. Eso es una locura. Yo trabajaba para mantener sus gustos caros mientras ella se acostaba con su colega. Lo sé. Por eso la vamos a enterrar. David abrió su maletín. Tenemos la evidencia de la bodega que demuestra que desvió fondos conyugales. Tenemos la prueba de ADN que demuestra que Javi no es tuyo. Tenemos la investigación de su empresa por desfalco y tenemos el testimonio de Isabella sobre su infidelidad. ¿Será suficiente? Será suficiente para destruir su credibilidad. Pero Raúl, tienes que estar preparado.
Esto se va a poner feo. Está desesperada, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Tenía razón. 2 días después, Anita solicitó una orden de restricción, alegando que la había amenazado y que no se sentía segura en nuestra casa. Era pura ficción, pero me obligó a salir de mi propia casa durante 2 semanas hasta la audiencia. Me mudé a un motel cerca de mi área de trabajo, sobreviviendo a base de comida para llevar y rabia. Isabella me enviaba mensajes a diario contándome cómo estaban los niños. Lili no dejaba de preguntar cuándo iba a volver papá. Javi no entendía por qué no estaba ahí para arroparlo. La audiencia para la orden de restricción fue brutal. Anita llegó con su abogada, un tiburón llamado Patricia Domínguez, especialista en dejar a los hombres en la calle. Mi clienta ha estado viviendo con miedo, le dijo Domínguez a la jueza. El señor Cruz se ha mostrado errático, agresivo y ha hecho amenazas contra su seguridad. David se puso de pie. Su señoría, este es un intento transparente de obtener una ventaja en el proceso de divorcio. El señor Cruz jamás ha amenazado a su esposa. Lo que sí ha hecho es descubrir pruebas contundentes de su adulterio, desfalco y fraude. La jueza, una mujer con aspecto cansado llamada Bárbara Valdés, revisó los documentos. Licenciada Domínguez, ¿tiene alguna prueba de estas amenazas? El testimonio de mi clienta, su señoría. Eso no es una prueba. Es una acusación. La jueza Valdés miró a Anita. Señora Cruz, ¿su marido alguna vez la ha lastimado físicamente? No. ¿Pero la ha amenazado con hacerle daño de manera que un tercero haya sido testigo? Anita dudó. No exactamente, pero la forma en que me mira. Niego la orden de restricción, dijo la jueza Valdés secamente. Esto parece ser una disputa doméstica que se está utilizando como arma en el juzgado familiar. Señor Cruz, puede volver a su casa. Nos veremos con ambas partes aquí dentro de 30 días para la audiencia preliminar de custodia. Salí de esa corte sintiendo que había ganado una pequeña batalla en una guerra mucho más grande. 3 semanas después, todo cambió. Estaba en el trabajo, de vuelta en mi turno regular en las antenas luego de que mi jefe decidiera que el escándalo del caso de Anita se había enfriado lo suficiente. Cuando Isabella me llamó, su voz denotaba pánico. Señor Cruz, tiene que venir a casa ahora mismo. Javi está muy enfermo. La ambulancia está aquí. Manejé a 140 km/h de regreso a Monterrey, con el corazón en la garganta. Cuando llegué al hospital, Anita ya estaba allí, dando vueltas fuera de la sala de urgencias pediátricas. ¿Qué pasó?, le exigí. Tuvo una convulsión, dijo, con el rostro bañado en lágrimas. Estaba jugando con Lili y de pronto colapsó. Le están haciendo estudios. Nos sentamos en la sala de espera en un silencio tenso. Sin importar lo que pasara entre nosotros, Javi seguía siendo el niñito al que ambos habíamos criado. La biología no cambiaba 3 años de pañales, primeras palabras y cuentos antes de dormir. El médico salió 2 horas después con expresión seria. Señor y señora Cruz. Javi tiene meningitis bacteriana. Es grave, pero la detectamos a tiempo. Ya lo empezamos a tratar con antibióticos, pero las próximas 48 horas son críticas. Trasladaron a Javi a la UCI pediátrica. Se veía tan pequeño en la cama del hospital, con tubos y cables por todas partes, y su rostro pálido contra las sábanas blancas. Anita y yo nos turnábamos para sentarnos a su lado, ninguno de los dos dispuesto a irse. En la segunda noche, alrededor de la medianoche, Anita finalmente me habló. Esto es mi culpa, susurró, mirando el rostro dormido de Javi. Todo esto. Destruí nuestra familia y ahora Javi está pagando las consecuencias. Quería discutir, decirle que la meningitis no tenía nada que ver con su aventura. Pero al mirar a mi hijo, porque seguía siendo mi hijo en todos los sentidos importantes, sentí que el enojo se desvanecía, reemplazado por agotamiento. Va a estar bien, le dije en voz baja. ¿Cómo lo sabes? Porque es fuerte, como su papá. Hice una pausa. Como el papá que lo crió. Anita empezó a llorar. Raúl, lo siento tanto por todo. Por Carlos, por el dinero, por Javi. Arruiné todo lo bueno de mi vida. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró.
Una notificación de correo. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo revisarlo. Era de la empresa de pruebas de ADN. El asunto decía, resultados solicitados, urgente. Lo abrí, confundido. Yo no había pedido ninguna prueba nueva. Pero entonces vi que era un reporte corregido. Me empezó a temblar la mano mientras leía, corrección al reporte anterior. Debido a un error de laboratorio, los resultados anteriores fueron reportados incorrectamente. Los resultados corregidos muestran una probabilidad de paternidad de 99,97%. El presunto padre no queda excluido como padre biológico. Lo leí 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Javi era mío. El laboratorio había cometido un error. Mi hijo era mi hijo. Miré a Anita, luego a Javi y después de nuevo a mi teléfono. ¿Qué es?, preguntó Anita al ver mi expresión. Le mostré el correo sin decir una palabra. Su rostro palideció, luego enrojeció y volvió a palidecer. ¡Oh, Dios mío! Raúl, te juro que no lo sabía. Cuando me dijiste que no era tuyo, pensé. Te creí. Nunca hubiera. Entonces, la aventura empezó después de que nació Javi, dije lentamente, atando cabos. Asintió, miserable. Casi a los 10 meses. Yo estaba agotada. Tú trabajabas todo el tiempo y Carlos simplemente estaba ahí, prestándome atención, haciéndome sentir que era algo más que una mamá cansada. Entonces, ¿te acostaste con él? Sí. Su voz apenas fue audible. Me quedé sentado sosteniendo mi teléfono, viendo a mi hijo respirar, y sentí morir el último pedazo de mi matrimonio. El error de ADN me había devuelto a mi hijo, pero no cambiaba nada sobre la traición de Anita. En todo caso, saber que me había sido fiel durante el embarazo hacía que la infidelidad posterior se sintiera aún más calculada. No importa, le dije finalmente. ¿Con error de laboratorio o no? Terminamos. Me voy a quedar con los niños y algún día tendrás que explicarles por qué mamá ya no vive con ellos. Anita abrió la boca para discutir. Pero en ese momento Javi se movió y abrió los ojos. Papá, susurró. Me acerqué a su cama de inmediato, tomándole su pequeña mano. Aquí estoy, campeón. Papá está aquí. Mamá, también. Anita se acercó al otro lado de la cama. Sí, mi amor. Aquí estamos los dos. Durante esos minutos, fuimos una familia otra vez. Pero era una mentira, y ambos lo sabíamos. Javi se recuperó de la meningitis después de 5 días en el hospital. Los resultados corregidos de ADN me habían devuelto a mi hijo, pero también me habían obligado a recalibrar todo. La aventura de Anita había comenzado cuando Javi tenía 10 meses. No antes. Había sido fiel durante el embarazo y esos agotadores primeros meses, y luego se metió con Carlos cuando se sintió descuidada y abrumada. No justificaba lo que había hecho, pero complicaba la narrativa que yo me había armado en la cabeza. 2 semanas después de que Javi regresara a casa, Anita apareció sin avisar. Abrí la puerta y la encontré parada ahí con 2 maletas y los ojos inyectados en sangre. Necesito recoger unas cosas, dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Pasó caminando frente a mí, evitando el contacto visual, y subió las escaleras. La seguí, sin confiar en dejarla sola en la casa. Empacó metódicamente. Ropa, artículos de aseo, álbumes de fotos. Le temblaban las manos mientras doblaba un suéter. ¿A dónde vas? Le pregunté desde el umbral de la puerta. A casa de mis papás en Mérida. La empresa me despidió oficialmente la semana pasada. Los cargos por desfalco procedieron. Mi abogado dice que probablemente me den libertad condicional y tenga que pagar la restitución. Tal vez tiempo en la cárcel si la fiscalía presiona. Se rió con amargura. Carlos ya no me contesta las llamadas. Resulta que no le interesa una mujer con antecedentes penales. ¡Qué sorpresa!, dije con sarcasmo. Se volteó hacia mí, con las lágrimas corriendo por su rostro. Sé que me odias. Me lo merezco. Pero por favor, Raúl, no castigues a los niños por lo que hice. Necesitan a su madre.
Necesitan una madre que los ponga en primer lugar. Esa no eres tú. Puedo cambiar. Voy a cambiar. Debiste haber cambiado antes de destruir a nuestra familia. Cerró el cierre de su maleta, pasó junto a mí y se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo. Lamento todo esto. Especialmente lo de Javi. Cuando me enseñaste esa primera prueba de ADN, pensé que te lo creía. Estaba lista para contarte todo sobre Carlos. Para confesar todo. Pero luego llegaron los resultados corregidos y me di cuenta de que te fui fiel más tiempo del que creí. Se secó los ojos. No hace que lo que hice sea menos malo, lo sé. No, no lo hace. Después de que se fue, me quedé sentado en la casa vacía, sintiendo el peso de todo caer sobre mis hombros. Tenía a los niños, la casa y mi trabajo, a duras penas. Pero también estaba solo, enfrentando la paternidad soltero y una batalla legal que podría vaciar los pocos ahorros que me quedaban. Isabella me encontró allí una hora después. Señor Cruz, ¿está bien? No, admití. Pero lo estaré. 3 días después, recibí la llamada de una mujer que no conocía. Señor Cruz, mi nombre es Elena Beltrán. Soy amiga de Tomás, su investigador privado. Fruncí el ceño. Ok. Tomás mencionó que podría necesitar ayuda. Dirijo un grupo de apoyo para personas que están pasando por divorcios difíciles. Pensé que le gustaría asistir a una reunión. No soy mucho de ir a grupos de apoyo. Lo entiendo. Pero también tenemos recursos, asesoría financiera, apoyo legal, red de cuidado infantil. Cosas que podrían ayudarle a recuperarse. Algo en su voz me hizo reconsiderarlo. ¿Dónde se reúnen? Ese jueves, asistí a mi primera reunión. Fue en el sótano de una iglesia. Unas 15 personas sentadas en círculo compartiendo sus historias. Elena dirigía el grupo con una eficiencia silenciosa. Era una mujer de poco más de 40 años, con ojos amables y un comportamiento directo, sin rodeos. Cuando me tocó hablar, fui breve. Me llamo Raúl. Mi esposa me engañó, robó dinero y casi me cuesta a mis hijos. Estoy aquí porque ya no sé qué diablos estoy haciendo. El grupo asintió con simpatía. Sin juicios ni frases hechas, solo comprensión. Después de la reunión, Elena se me acercó. Lo hiciste bien esta noche. Presentarse es la mitad de la batalla. ¿Y la otra mitad? Descubrir quién eres sin ella. Sonrió. Se vuelve más fácil. ¿Te lo prometo? En las semanas siguientes, me sorprendí esperando con ansias esas reuniones de los jueves. El grupo se volvió un salvavidas. Personas que entendían por lo que estaba pasando sin que yo tuviera que explicarlo. Y Elena. Había algo en ella que me hacía sentir menos solo. Pero no estaba listo para nada más que una amistad. Aún no. Quizás no en mucho tiempo. La audiencia final del divorcio fue 10 meses después de aquella noche en la fiesta del trabajo de Anita. La jueza Valdés revisó toda la evidencia, la aventura, la condena por desfalco. Anita había aceptado un acuerdo de culpabilidad por 2 años de libertad condicional y restitución de daños, la mini bodega, las mentiras. Este es uno de los casos más claros que he visto, dijo la jueza Valdés desde el estrado. Señora Cruz, sus acciones demuestran un patrón de deshonestidad e irresponsabilidad financiera que la hacen no apta para la custodia principal. La abogada de Anita intentó argumentar, pero la jueza la interrumpió. Se le otorga al señor Cruz la custodia física y legal principal de ambos menores. La señora Cruz tendrá visitas supervisadas 2 veces al mes. El domicilio conyugal permanecerá a nombre del señor Cruz. La señora Cruz deberá pagar el 65% de los gastos de los menores y reembolsar al señor Cruz $765. 000 pesos por los fondos heredados malversados. Se acabó. Había ganado. Anita estaba sentada en la mesa de los acusados, llorando en silencio. Sus padres, que habían volado a Monterrey para la audiencia, se veían atónitos. Finalmente habían visto la evidencia durante el juicio, toda la evidencia, y la imagen de su hija perfecta se había hecho añicos. Ricardo se me acercó en el pasillo después.
Te debo una disculpa, dijo de forma tensa. No sabíamos la magnitud de lo que Ana María había hecho. No querían saber, lo corregí. Escucharon lo que querían escuchar. Asintió lentamente. Aún podemos ver a los nietos. Eso depende de los tribunales y de su programa de visitas supervisadas con Ana María. Pero no les impediré a Lili y a Javi conocerlos. Si es que pueden ser honestos con ellos. 8 meses después, las cosas son diferentes, mejores. Me ascendieron en el trabajo. Mi jefe por fin reconoció que el drama del divorcio había quedado atrás y que yo volvía a ser una persona confiable. El aumento de sueldo me ayudó a reconstruir mis ahorros y a poder mantener a Isabella de tiempo completo. Lili estaba brillando en primer grado. Javi había entrado al kinder y ya estaba haciendo amigos. Veían a Anita 2 veces al mes en una instalación supervisada y, aunque no era lo ideal, se estaban adaptando. Y Elena se había convertido en una buena amiga. Fuimos a tomar café un par de veces. Nada romántico, solo 2 personas que entendían lo que significaba reconstruirse después de la devastación. Había pasado por su propio divorcio 3 años antes y había salido más fuerte. ¿Has pensado en volver a salir con alguien? Me preguntó una tarde mientras veíamos a nuestros hijos jugar en el parque. Su hija tenía casi la edad de Lili. Tal vez, algún día, le dije. Por ahora, mi prioridad son los niños. Eso es sano, sonrió. Pero no te cierres para siempre, Raúl. Mereces ser feliz. Vi a Javi correr por el área de juegos, y su risa viajó con la brisa. Lili lo estaba empujando en los columpios, con el rostro iluminado de alegría. Eran niños felices, estables y amados. Soy feliz, le dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. La traición todavía duele a veces, a altas horas de la noche cuando la casa está en silencio, pero ahora es un dolor sordo. No es el dolor agudo que solía ser. Anita me había quitado mucho, mi confianza, mi matrimonio, mis ahorros. Pero no me había quitado lo que más importaba. Mis hijos todavía me llamaban papá. Todavía corrían hacia mí cuando tenían miedo, se lastimaban o estaban emocionados. Todavía me miraban como si yo hubiera bajado la luna para ellos. Saqué mi teléfono y les tomé una foto a Lili y Javi jugando juntos. Ellos eran mi futuro ahora, no ella. Y ese futuro se veía bastante bien.